Bueno, les cuento primero quién soy. Mi nombre es Cristian Pedreño. Estoy trabajando hace ya 25 años en el mundo digital y hace 6 años iniciamos este proyecto que se llama Kaiju, que básicamente es una agencia de growth marketing en la cual tenemos participación en toda Latinoamérica y en Europa. Tenemos como cliente a Smiles, Aerolíneas Gol, etcétera. Y hace muy poquito, ya hace 2 años, estamos desarrollando un laboratorio de inteligencia artificial tratando de ser nexo entre las empresas y las soluciones de inteligencia artificial. Bien, yo les voy a presentar voy a tratar de ser muy rápido porque somos varios lo que tenemos que presentar. Así que bienvenida a las interrupciones, bienvenido a las preguntas en el medio, y lo que no se entienda, por favor, siéntanse libre de interrumpirme, ¿sí? Yo no estoy visualizando el panel de Zoom, así que te voy a pedir ayuda, Juan, si hay alguna pregunta o algo, ¿sí? Perfecto. Bueno, les comento rápidamente. La idea de este webinar es tratar de hacer una introducción a la regulación de la inteligencia artificial en los campos del marketing y de las ventas, trasladándonos en qué pilares afecta hoy día la inteligencia artificial y también viendo algún caso de estudio y alguna aplicación práctica de cuáles son las maneras de aplicar inteligencia artificial en las empresas. Obviamente es un tema muy profundo, trataremos de llevarlo al llano y digamos, ser directos en la explicación, eh, tratando de obviar palabras un poco técnicas, pero la idea principal es que nos llevemos un pantallazo de qué se está haciendo, qué viene y cómo poder implementar en las distintas empresas la inteligencia artificial. Bien, el primer punto que vamos a ver es un poco la introducción y cómo fue evolucionando la inteligencia artificial. Aunque parezca mentira, tiene más de 40 años el concepto de la inteligencia artificial. Eh, Hago un pequeño repaso para tratar de entender cómo estamos hoy, ¿no? O sea, el primer concepto de inteligencia artificial nace en 1960 con John McCarthy, en el cual se desarrollan los primeros conceptos de redes neuronales. Obviamente, a partir de ese momento fueron salteando etapas hasta el primer chatbot, increíblemente fue en el año 62, llamado Elisa, que fue desarrollado por los laboratorios del MIT. Era súper básico, pero sentó las bases para futuras interacciones de lenguaje natural. Luego, en los 90 se hizo famoso el concepto de Deep Learning, que increíblemente tiene una raíz en IBM a partir de la creación de Deep Blue, que fue la primera máquina que venció a un campeón mundial de ajedrez en el 97. Esto abrió, digamos, fue una llamarada hacia la prensa y hacia que realmente se estaba trabajando en superarle el alcance humano a partir de los cómputos. Eso abrió la puerta hacia la creación de los primeros chatbots de Customer Experience, entre el año 2000 y 2005 se comienzan a adoptar inteligencia artificial en aplicaciones comerciales, incluyendo sistemas de recomendación en línea, chatbots básicos para servicio al cliente, y se introducen las primeras aplicaciones de IA en la gestión de clientes y análisis de datos. Con lo cual, uno pareciera que hace muy poquito tiempo que está este tema, pero ya lleva 20 años de implementación comercial. Esto es algo que cuando uno se va metiendo, se va sorprendiendo de que hace ya demasiado tiempo que se está trabajando en el tema. Luego, en la década del 2010, esto ya es mucho más popular con la introducción de los dispositivos móviles. Empiezan a nacer eh, asistentes virtuales como Siri, Alexa, y trata de trasladar la inteligencia artificial a lo cotidiano, ¿sí? Se comienzan a generar avances significativos en el deep learning y se empieza a trabajar en análisis predictivo, empiezan a surgir empresas donde se realizan, por ejemplo, predicción de churn, ¿sí? Eh, se generan personalizaciones y generación de contenido.
IBM Watson, aunque parezca mentira, ya tiene más de 10 años trabajando. Y eso hace que al día de hoy, o en esta década, se haga un salto cuantitativo a partir de modelos avanzados con la IA generativa. Ya la IA empieza a cambiar el rumbo de la educación también. Ya las personas, yo tengo dos nenas, y siempre decía tienen que ser programadoras, ¿no? Porque es el futuro. Y hoy en día yo estoy más abocado a que estudien lógica o que aprendan a hacer prompts, porque empezamos a ver un mundo donde el conocimiento ya está plasmado y el desarrollo de ese conocimiento lo van a generar las inteligencias artificiales, y nosotros tenemos que ser operadores de ese futuro, ¿sí? Para que puedan ir avanzando. Les vuelvo a repetir, si hay alguna pregunta o alguna inquietud, me van interrumpiendo. En el panorama actual, hay un análisis que generó ISA hace 2 años y está actualizado en este, en este gráfico, donde al principio se ve que la irrupción de la inteligencia artificial en la empresa se vio adecuada a la detección de fraudes, a la ciberseguridad, al análisis predictivo y al servicio al cliente. Y ya se notaba que había una focalización sobre el marketing y sobre la venta, con la personalización y segmentación de clientes. Esto hoy día cambió. Hoy día vemos que en el panorama actual la inteligencia artificial en el marketing mueve más de 100 millones de dólares, que hay un crecimiento por 20 pensado para el año 2030, que hay un 28% de utilización por parte de las empresas en los Estados Unidos. Obviamente, Estados Unidos está a la vanguardia de la integración de la inteligencia artificial en las empresas, tanto medianas como grandes. Hay un aumento del 55% en el uso por parte de los mandos altos. También la IA dio un salto cuantitativo en el Customer Experience. Hay un 80, generando en síntesis generales, estos son datos de Business Solution de parte de Ericsson y de varias empresas de estadística, en las cuales muestra que hay una mejora del 84% en el loyalty cuando se usa la inteligencia artificial, y hay un 50% que ya empiezan a utilizar contenidos automatizados, es decir, los equipos pasan a ser híbridos, los contenidos y la emisión pasan a ser pensadas en función del usuario y no pensadas en el contenido en sí mismo, cosa que es peligroso también. Y hay un 73% de utilización en la predicción de comportamientos. Ya la IA no solamente está abocada o deja de ser un flujo de soporte para empezar a razonar y entender y analizar. Lo dije un poco en desorden, pero entender un poco cuál es el comportamiento y la relación que tienen los usuarios con los sistemas y las empresas para reutilizar ese comportamiento. Y en realidad la inteligencia artificial aplicada a las ventas es lo que más está creciendo en este periodo. Hay un 450% de mejora en resultados cuando es aplicado. La inteligencia artificial en ventas no es solamente un sistema en sí mismo como se vendió en un principio, en el cual hay un montón de sistemas SaaS que automatizan, CRMs que tienen actualizaciones sobre inteligencia artificial. Incluso yendo al llano, empresas como MailChimp ya te pone como un campo de inteligencia artificial para generar contenidos personificados. Sin embargo, todo eso está dando un improvement muy alto, demostrándose que el esfuerzo se centra en la mejora de automatizaciones customizadas. Es decir, ya las empresas empiezan a desarrollar customizaciones para trabajar con su propia base de datos de clientes, tanto en estrategias de retención como en estrategias de venta. Estoy con un poco de tos, me van a disculpar. Y la función de marketing y ventas, según lo que se indica en los próximos 5 años, va a ser afectada entre 1,4 billones y 2,6 billones de dólares. Obviamente la decisión, en los 90 se habló de 90 a 2000, lo que es la transformación digital de las empresas, donde los modelos, me tocó trabajar en un sinfín de empresas en esa transformación, donde los modelos físicos pasaban a ser los modelos digitales, ¿sí? Amazon es un caso real de eso. Y hoy en día se empieza a trabajar sobre la transformación inteligente, donde las empresas, donde hay una superpoblación, obviamente, de oferta, donde la demanda crece menos que la oferta en el ámbito digital.
Entonces, la inteligencia artificial es un factor clave, es un player importantísimo a la hora de la optimización, la automatización, la retención y el cómo entender al cliente para ofrecer un producto de manera más directa. ¿Sí? Un segundito que me responda esto. Ahí está. Cuando hablamos de los pilares que hoy en día se están implementando, principalmente y hablando de marketing y ventas, hay 5 grandes puntos donde se está trabajando. En la predicción de comportamientos, en la generación de contenidos adecuados a esa predicción, inclusive se están haciendo forecasts de comportamiento, o sea, se están mezclando finanzas con ciencias blandas para tratar de mejorar esos resultados. Las automatizaciones de campañas inteligentes, la generación de demanda y las ventas en sí mismas. Teniendo en cuenta y entendiendo que la generación de demanda pertenece a marketing y el funnel de ventas tiene que ver cómo transformar esos leads cualificados en ventas. Cuando hablamos de análisis predictivo, esto lo voy a pasar rápidamente para entender el concepto. Hoy en día se está trabajando principalmente en identificar clientes potenciales, generar predicción de comportamiento. Básicamente, se trabaja de conocer en profundidad al cliente, no solamente en el estadio en el cual el cliente compra o en el cliente genera algún touch point con nosotros, sino también hay sistemas que permiten hacer un seguimiento cuando se disparan determinados triggers, ¿sí? Determinados disparadores, valga la redundancia, que tocan a la marca. ¿Sí? Eh, por ejemplo, nosotros, hay publicidad en Meta, obviamente, que es publicidad predictiva de acuerdo a las conversaciones que se generan en los distintos dispositivos. Eh, Hay inteligencias artificiales en empresas donde toman esa data, la cruzan con la base de datos interna y crean sus propios modelos para poder segmentar ese mercado, detectar tendencias y patrones futuros y poder ofrecerle lo adecuado en el momento adecuado. ¿Sí? Básicamente el análisis predictivo pasó de ser un mero análisis de comportamiento a tratar de generar proactivamente respuestas. Recordemos que la inteligencia artificial, dependiendo del modelo que trabajemos, eh, no solamente dar respuestas, sino que puede ser proactiva en la búsqueda de soluciones y en la mención de alertas. Es decir, nosotros podemos entrenar a partir del análisis predictivo una inteligencia artificial para que pueda detectar amenazas y tomar acciones proactivas para que, por ejemplo, un cliente deje de serlo. Eso haciendo que se reduzca la tasa de churn, que se aumente la tasa de resurrección, que se aumente la tasa de fidelización. Es un uso mucho más profundo que el simplemente análisis. Voy a tratar de pasarlo rápidamente, así somos bastante hoy y a ver cómo trabajamos con el tiempo. En términos de contenidos, bueno, esto es lo más cercano, ¿no? Lo que se está haciendo hoy día, en el cual a partir de ese análisis previo se trabaja en contenido personalizado en base a ese comportamiento. La idea de lo que se está trabajando ahora, es más, hoy día hay sistemas que van muy por detrás de lo que es tratar de aprovechar este análisis, ya que estamos en un punto en donde lo transaccional, por ejemplo, ustedes están acostumbrados a hacer a los clientes envíos transaccionales para recordarles pagos, para hacer promociones, para decirle feliz cumpleaños, etcétera. Hoy lo transaccional se puede transformar en un uno a uno. Es decir, una comunicación, una charla pensada para un cliente o pensada para un prospecto eh, individual. Es decir, a partir del comportamiento de ese sujeto, se realiza la inteligencia artificial realiza una comunicación propia y exclusiva para esa persona con objetivos claros de qué queremos lograr a partir de esa comunicación. Entonces los contenidos no solamente pasan en armar un artículo, armar contenidos que sean virales o estudiar a ver cuál es mejor que otro, sino que ahora la idea es generar conversaciones uno a uno. ¿Sí? Si los dos, o sea, en un ejemplo claro, ahora viene el cyber, ¿sí? Estamos trabajando como loco con eso, con lo cual también estoy cansado por eso. Eh, Uno está acostumbrado a recibir promociones que más o menos tienen que ver con lo que nosotros hemos comprado, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hemos comprado
2 pares de zapatillas en el último tiempo, probablemente venga una promoción más fuerte sobre, por ejemplo, de un exchange de comprar zapatillas. Bueno, en un caso real, no solamente se va a saber la profundidad del producto, sino que el mensaje que reciba yo va a ser distinto al mensaje que reciban mi vecino, mi mamá, mi esposa, mis hijas. Cada uno tiene un condimento y un sabor particular de acuerdo al histórico de comportamientos que hemos tenido. Con lo cual, estamos hablando ya de una personalización del mensaje que excede a lo que conocemos. En términos de campaña, esto es más común, más real. Ya Google el año pasado generó campañas que se llaman PMax, en las cuales ya delegamos un poco qué red elegir, qué piezas hacer, aplica inteligencia artificial a la conversión. El gran desafío de cuando se habla de campañas, ya sean de email o de publicidad o de lo que sea, el desafío se basa en justamente en tratar de ponerle límites a esa inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque mi negocio, que puede ser B2C, es muy distinto a otro negocio que trabaja otro vertical o que a otro negocio que sea B2B. Y eso la plataforma hoy día, por ejemplo, de Google Ads o de Meta, no lo está diferenciando. O sea, lo diferencia a partir de la práctica, pero no tiene una inteligencia primaria de decidir qué clase de producto va a vender. Para él, para la inteligencia, la búsqueda de resultados eh, es cuantitativa, con lo cual va a proponer estrategias que probablemente no tengan que ver con lo que nosotros buscamos. ¿Sí? Entonces, eh, entonces, la idea, cuando trabajamos en inteligencia artificial en campañas, es trabajar con equipos híbridos en los cuales la estrategia siga pasando por el ser humano hoy día. La inteligencia artificial acá va a trabajar sobre datos puros y puede brindar recomendaciones. Nosotros estamos trabajando en un conector que conectamos OpenAI con todo el paquete Google, sí, Google AdWords, con Google Analytics, con Data Studio y demás, y simplificamos toda la operatoria de realización y de predicción de comportamiento. Sin embargo, la estrategia tiene que ser propia. ¿Hay alguna pregunta? Perdón. ¿No? ¿Estamos bien, Juan? Sí, en este momento no hay Perfecto, preguntas. perfecto. En la generación de demanda, que es la parte previa a la venta, acá sí hay un salto cuantitativo y cualitativo, porque nos permite trabajar con grandes volúmenes de datos, identificando el buyer intent y la intencionalidad de compra de las personas. Nos permite generar scoring personalizado y automatizado, es decir, ya dejamos de lado un poco la medición subjetiva para ir directamente a los datos y mejorar la cantidad y la visibilización. En eso se está trabajando hace tiempo. La gran ventaja es que hoy día hay un vuelco de esa tecnología hacia las medianas empresas. No es excluyente solamente de grandes volúmenes de datos, sino que hoy en día se puede trabajar con estas mismas características en empresas pequeñas y medianas, ¿sí? Teniendo prospección predictiva, haciendo enriquecimiento de datos de forma automatizada, todo lo que tenga que ver con el perfil de ICP y conocer el ICP, es el Ideal Customer Profile, es la persona modelo a quien nosotros le vendemos, esté automatizada y podamos ofrecerle comunicación más asertiva. Y en ventas sí se trabaja muy fuerte en el análisis profundo del comportamiento a partir de la venta. En términos de B2C, hay sistemas que te permiten optimizar los precios automáticamente, dependiendo el momento. Por ejemplo, se puede automatizar un sistema de promociones en el cual el usuario A tenga un 50% de descuento, el usuario B tenga un 30% y el usuario B 20%, y dependiendo del comportamiento se vaya modificando automáticamente esa campaña y ese flujo para optimizar las ventas y obtener un mayor retorno de la inversión. Por eso decimos que se ajusta inmediatamente el Customer Churn, ¿sí? Eh, Esto es interesante, lo quería mostrar rápidamente, que son las 3 maneras con la cual una empresa puede trabajar con inteligencia artificial. Puede desarrollar su propia inteligencia artificial, puede contratar un servicio o un producto de inteligencia artificial ya desarrollada, y una tendencia que cada vez crece más, y para mí es la mejor, que es adaptarse con una inteligencia artificial desarrollada.
El desarrollar una inteligencia personalizada va a tener como objetivo adaptar las necesidades específicas. Es decir, al hacerlo a medida, el nivel de customización es muy alto y va a hacer que mejore la eficiencia operativa. Obviamente, nos puede llegar una ventaja competitiva cuando generamos una inteligencia artificial que dé respuesta a nuestras necesidades básicas y nos va a permitir diferenciarnos de la competencia y nos va a permitir escalar el modelo. Esta clase de desarrollo se genera principalmente en empresas grandes, donde hay grandes volúmenes de datos y hay grandes restricciones en las políticas internas, con lo cual la solución tiene que llevar un desarrollo bastante específico y a largo plazo. Obviamente, en términos de costos, es negativo, o sea, es muy alto. La customización es muy alta, junto con la flexibilidad y el aprendizaje. En punto negativo importante tiene que ver con el costo y el mantenimiento de esta estructura, ya que no solamente necesitas personal calificado y cualificado, sino que los sistemas de inteligencia artificial se nutren de un aprendizaje continuo. Es decir, nosotros continuamente tenemos que estar en un estadio de playground con la inteligencia artificial para que ella aprenda y tome las mejores decisiones. Obviamente, en el paso de esto, tenemos que nutrirla de datos, tenemos que entrenarla y luego tenemos que testearla, que se hace con humanos también, con lo cual el desarrollo es muy pesado. Si contratamos una solución de inteligencia artificial, vamos a ver grandes beneficios en términos de implementación media, es decir, ya ahora el único desafío es qué tanto me sirve el modelo de negocio, pero se puede estandarizar, obviamente, con lo cual hay una reducción de costos importantes. No nos hacemos cargos ni del mantenimiento de la infraestructura, en la mayoría de los casos, pero tenemos graves problemas a la hora de la customización, ¿sí? Cuando hablamos de customización, no solamente estamos hablando en la experiencia del usuario, sino que también estamos hablando en la resolución de problemas complejos, ¿sí? Eso hace que limite la flexibilidad. Un ejemplo podría ser bueno, voy a utilizar, hay sistemas que pueden integrar la publicidad que nosotros hacemos a la inteligencia artificial, pero vamos a estar limitados a las necesidades cuantitativas que ofrece ese servicio y no a nuestras necesidades particulares. Con lo cual, tenemos un problema de innovación. Si nosotros queremos dar un paso más allá, tenemos que aprovechar lo que nos ofrece este servicio, si es que innovó o no, o este producto, o cambiar de producto. Ese es un grave riesgo en términos, por más que el costo sea bajo, en términos de largo plazo. El tener un bajo costo y una baja customización y una baja flexibilidad hace que el aprendizaje de la inteligencia artificial tengamos un warning ahí, tenemos que mantenerlo y tenemos que prestar atención a cómo ese producto puede seguir ayudándonos en el futuro. Obviamente el mantenimiento lo delegamos, pero tiene sus pros y sus contras, ¿no? Es decir, sirve mucho más para empresas chicas, en las cuales tienen una necesidad puntual o un área puntual, pero ¿Aló? no función holística. Sí, perdón. Ah, gracias, ya voy. Cristina, ¿no? Ah, perdón. Sí, sí. Eh, y lo que nosotros venimos trabajando hace tiempo, que en realidad para nosotros es mucho más recomendable en términos de apropiación, es conectar la IA con nuestros servicios. Esto lo que hace es que la implementación también es media porque depende de la complejidad, pero básicamente cuando hablamos de conectar es transformarnos en un proxy entre tus datos como empresa y inteligencias artificiales ya avanzadas y ya generadas. Lo vamos a ver en el próximo slide. Pero obviamente tiene como ventaja la implementación, la reducción de costo, el mantenimiento y la infraestructura, que directamente lo delegamos. La customización es media. Acá esto depende del presupuesto que tengamos, porque sí nos permite, cuando conectamos, generar proxies customizados, con lo cual es como un add-on, ¿sí? De lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, pero no es un limitante. Y la Buenas. flexibilidad también tiene que ver con eso, ¿sí? O sea, va a tener que ver con cuánto queremos nosotros avanzar en esa conectividad. La ventaja es que al utilizar IAs avanzadas, como por Acá ejemplo Gemini o está como el por ejemplo nombre, la dirección, ya está ChatGPT, pago o y lo puedes dejar ahí en creo que hay un recepción. micrófono abierto, perdón, Juan, Cristina, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? perdón, ¿eh?
No sé si se ve ahí. Ahí estamos. Hay un limitante de una innovación constante con la cual plataformas como las desarrolladas por OpenAI con ChatGPT, o de Google con Gemini, o de Microsoft con Copilot, o Amazon. Es decir, vamos a dejar en manos de estos gigantes la innovación del lenguaje de la OpenAI. Nuestro desafío es conectar las bases y, obviamente, customizarlo, hacerlo flexible y prestar principal atención al aprendizaje. Esto sí es importante. El aprendizaje es enseñarle a esa IA que aprenda nuestras necesidades, ¿sí? Esta clase de modelos, la ventaja que tiene es que la propia IA puede moldearse a nuestra necesidad. Una gran ventaja competitiva a generar una IA propia y a, obviamente, subirnos al caballo de una IA generada empaquetada. Entonces, este modelo es un modelo híbrido entre esos dos mundos que es de bajo costo y el costo va asociado a la profundidad que uno le quiera dar, ¿sí? En estos modelos de implementación, por ejemplo, hablando de conectar unidad avanzada, para visualizarlo, nosotros somos padres como empresa, o sea, imaginemos que nosotros somos una empresa y queremos instruir la IA, somos padres del conocimiento y de la base de datos, pero no tenemos la suficiente fuerza para desarrollar una unidad, con lo cual vamos a elegir un modelo de acuerdo a nuestras necesidades, que nuestra necesidad, por ejemplo, es de customer experience o de reputación online o de incluso publicidad, podemos elegir tranquilamente OpenAI o Google. Ahora, si son de programación, probablemente te vayas a Klepto, que no está acá, o Microsoft, o si querés más pensado para Exchange, vayas para la IA de Amazon. Pero la ventaja es que ya hablamos de elección de modelos y no de creación de modelos, con lo cual la velocidad es mucho más inmediata en la implementación. El primer objetivo va a ser conectar en una primera capa esta IA con el conocimiento. Se desarrolla un conector particular, obviamente tiene que cumplir con todas las características de seguridad y la conexión es privada y criptografiada. Por otro lado, tenemos que generar una base de entrenamiento y de conocimiento en donde la interacción de la inteligencia artificial con la base de conocimientos genere un aprendizaje que vaya retroalimentando a la base de datos de conocimiento. Entonces aquí se genera un círculo virtuoso en el cual la inteligencia artificial no solamente aprende de las necesidades, sino que también empieza a dar distintos valores que van a sumar a la hora de encontrar soluciones para nuestros clientes. Esa base de entrenamiento y aprendizaje, que es un constante playground, va a hacer que nuestro conocimiento y nuestra propia base de datos esté a disposición mediante una interfaz que se genera, que puede ser un chatbot, como ejemplo, que directamente conecte con esa IA hacia el cliente. Entonces, acá se visualiza un poco el esquema principal, ¿sí? Enseñamos a una IA a cuáles son nuestras falencias y qué queremos lograr. La IA no solamente analiza, sino que propone y genera un aprendizaje a nuestra propia base de conocimiento. Generamos un segundo conector para sacar esa información al exterior a partir de una interfaz, que puede ser un chatbot, que puede ser una página, que puede ser un dashboard, lo que sea, para brindarle acceso al cliente o al prospecto. Perdón, este cliente puede ser interno o externo. Esta parte para mí es clave para entender cómo hoy día se está trabajando. Hasta aquí estamos todo bien, ¿no? ¿No hay preguntas? Perfecto, sigo para adelante. No, aún no, aún no. Perfecto. No sé si es bueno o malo, espero que esté siendo claro. Eso es lo importante. ¿Tengan alguna pregunta en este momento o continuamos? No, sí está claro. Yo estoy tomando apuntes para al final solo hacer una sola intervención. Excelente, excelente. Te agradezco mucho. Bueno, ya falta poquito, ya no quiero hacerle perder tiempo al resto. Solamente voy a pasar un repaso de ejemplo de implementación de estrategia en generación de demanda, en la cual, obviamente, en la generación de demanda ustedes van a estar acostumbrados a encontrar estos estadios de primero generar un ideal customer profile, es decir, a quién le tengo que vender, a partir de ese ISP, replicarlo y buscarlo y generar listas de prospección para atacarlo con campañas y nutrirlos con estrategias de inbound para obtener leads y reportes. En el ICP, generalmente
la IA ayuda, esto como ejemplo de generación de demanda, no solamente a mejorar la inteligencia de esa búsqueda del ICP, sino también crear el ICP a partir de nuestros propios datos históricos. Es decir, no es solamente la apreciación del vendedor o la apreciación del CEO o la apreciación del director de operaciones en el cual dice, no, mi objetivo son directores de tecnología de empresas de no más de 200 personas en Colombia. La IA lo que se encarga es de validar esa hipótesis, por ejemplo, a partir de entender cuál es hoy para vos ese ISP, pero lo va a machear con tu histórico, ¿sí? Vamos a entrenar a la IA para que machee con tu base histórica, para si realmente es ese, o está migrando hacia otro, o qué se le puede sumar para que sea más asertivo. A partir de ahí se generan los segmentos de buyer persona, se generan estos modelos de entrenamiento y se define el ICP. Para luego, obviamente, en la lista de prospección, podamos trabajar con grandes volúmenes de datos, es decir, la IA se va a encargar de recopilar información de sitios públicos. Nosotros tenemos un cliente, justamente en Colombia, por ejemplo, que busca el ICP, digo, que son directores de colegios primarios y secundarios de Latinoamérica. Es muy específico y obviamente ese target es poco probable de encontrarlo en LinkedIn, en Crunchbase, o sea, es muy poco el volumen. Entonces, lo que hacemos con la inteligencia artificial es tratar de rastrear distintos ministerios de cada área, de cada estado, tanto en México, en Colombia y demás, buscando, y también en las redes sociales, buscando colegios para luego, a partir del colegio, empezar a detectar cuáles son los directores. Y así podemos multiplicar por 500 el volumen, ¿sí? Esto lo hace la inteligencia artificial, manualmente sería prácticamente imposible. A eso llamamos scrapping avanzado. Obviamente se genera, hay distintos volúmenes, pero está la posibilidad de que se identifiquen contactos claves, clasificarlos y automatizar el enriquecimiento de esas listas dinámicas. Es decir, si una persona ya lo ponemos en una base, lo detectamos, lo sumamos a una lista de protección. Hacemos un seguimiento sobre esa persona por si cambia de posición, por si cambia de colegio, porque si cambia de estado, por si se tiene que mudar. Es decir, se trata de generar un ICP que sería imposible de controlar humanamente, pero continuamente la inteligencia artificial va tallando ese ICP y estar al tanto de lo que va generando. Obviamente esto va a impactar en las campañas, esto lo paso muy por arriba porque ya la mayoría lo conoce. Básicamente es decir, ok, tenemos un ICP, vamos a generar contenidos y segmentos para generar piezas, tanto de email outreach o de publicidad o de redes sociales que impacten a los distintos segmentos que hemos aprendido que existen. La gran ventaja también es que podemos generar un concepto que se llama real-time targeting, que no es remarketing, sino que es una mezcla entre la programática y el remarketing, en el cual se pueda identificar la necesidad inmediata de la persona en un tiempo muy reducido, ofreciéndole una oferta de servicio, sabiendo que su buyer intent, su intencionalidad de compra es alta. Obviamente, hay dos assets, dos resultados. Uno son las reuniones y los leads calificados, los MQL, y otros son los que llamamos nosotros lead de comportamiento. Con esos leads de comportamiento que no se transformaron en MQL, pero están dentro del ICP, la inteligencia artificial nos brinda ayuda para poder nutrirlos con contenido adecuado, segmentando y brindando un puntaje para saber cuándo ese lead está listo para ser abordado a partir de distintos comportamientos. Si bajó un white paper, esto es clásico, se hacía manualmente, pero ahora la velocidad de automatización es mucho mayor. Si bajó un white paper, si fue a un webinar, si entró a la página más de 3 veces durante una semana, si abrió el email después de un mes de no haberlo abierto, si visitó nuestro LinkedIn. Todo eso la inteligencia artificial no solamente lo detecta, sino que suma el scoring de esta persona y proactivamente nos indica, nos muestra indicadores para buscar el momento de reconectarlo, ¿sí? Básicamente lo que hace la IA en el inbound es ayudarnos a ser más asertivos, tanto en dos momentos claves, el cuándo y el cómo, ¿sí? Que es un poco el santo grial de
de las ventas, saber cuándo es el momento adecuado y saber cómo afrontar esa comunicación. Y por último, impacta fuertemente, obviamente, en la predicción de las reuniones, si la reunión va a ser asertiva o no, si podemos generar reminders inteligentes, saber bajo qué canal generar ese reminder. Podemos generar SDR virtuales, es decir, que un bot de voz o algún canal de contacto de la inteligencia artificial se genere con esta persona para tratar de medir a ver si va a ser calificada o no la reunión. Obviamente en pos de optimizar los tiempos de quien da la reunión. Pero la IA ayuda a todo ese proceso de masajeo hacia la reunión, de mantener el interés, y obviamente cuando nosotros grabamos la reunión también nos va a permitir dar una foto de positividad y negatividad de cómo nos fue en esa reunión y qué deberíamos mejorar y qué no. Por último, les quiero contar muy por arriba un caso de éxito que nos tocó trabajar como asesor, que es de TeachFix. TeachFix es un servicio de asesoría en línea que cotiza en Nasdaq, que factura más de que tiene una cotización de más de 1,6 billones de dólares, perdón, el principal valor agregado tiene que ver con la customización. Obviamente no lo hicimos directamente, me tocó participar del principio de hipótesis con ellos, pero el caso de este estudio es genial porque como un sitio en el cual vende ropa para hombres, mujeres y niños, en el cual el principal objetivo no es el diseño, obviamente el diseño es feo, sino la customización, lo que se llama el concepto fit en la ropa, de cuál es la ropa ideal para vos. O sea, es como un asesor en línea. El desafío obviamente era buscar una personalización para aumentar la satisfacción del cliente y el crecimiento del negocio. Para eso se generaban equipos híbridos, o sea, los objetivos eran personalizar experiencias, aumentar la satisfacción del cliente a partir de esa personalización y alimentar la lealtad y el crecimiento del negocio. Para eso se implementó una IA mixta, o sea, adaptativa, es decir, se trabajó generando conectores con ChatGPT, OpenAI en realidad, y se generaron algoritmos propios dentro de los sistemas de Stitch Fitch para analizar todas las interacciones y comportamientos de los clientes, para así aprender a ser proactivos a la hora de generar preferencias de estilo. Entonces se analizaron clientes, se empezaron a generar recomendaciones personalizadas, ya no es entro al sitio a ver qué me compro, sino que la inteligencia artificial sabe que a partir de un progressive profiling, que es decir, a partir del aprendizaje de datos que nos brinda el cliente, empezar a predecir cuándo vas a necesitar para un evento, por ejemplo, y darte recomendaciones de cómo vestirte para ese evento y qué ropa comprar. Optimizar el inventario, esto es internamente, o sea, uno de los grandes problemas de los e-commerce es la gestión del inventario. La inteligencia artificial empieza a predecir con cada vez mayor precisión cuándo son los momentos de modificación de este inventario, generar algoritmos de estilismo, que es lo que le comentaba recién, con objetivos de mejora del Customer Experience, y ahí repetí la frase algoritmo del estilismo, que no recuerdo que iba a poner, así que me van a perdonar. Los resultados, en el primer año, o sea, hubo un aumento de la satisfacción del cliente del 28%, suena poco, pero créanme que en una empresa que vale 1,6 billones de dólares es un mineral. Una mejora en la tasa de conversión del 18%, una mejora en la eficacia de la gestión del inventario en un 12%, una reducción de las devoluciones en un 22%, haciendo que el retorno de la inversión y el long-term value, o sea, sea grande, ¿sí? Y en la escalabilidad del servicio, la combinación de la inteligencia artificial con el equipo humano permitió escalar el servicio y atender una base de clientes más amplia, con lo cual, digamos, eso permite que la escalabilidad se potencie. Bueno, espero que haber llegado a tiempo y no haber molestado al resto de la gente. Creo que hice a tiempo. Espero que les haya sido útil dar este pantallazo de cómo está impactando. Obviamente el tema da para muchísimo más y muchísima más profundidad, pero el desafío estaba de acercarles el tema y ver en qué se está trabajando y que les despierte a ustedes alguna inquietud de cómo podría mejorar el negocio de las empresas que representan.